ha sido totalmente la expresión plena de su voluntad. ¿Por qué? Por los efectos que tiene cada contrato. El artículo 1519 del Código Civil nos dice: desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Una vez firmado el contrato, ya hay un compromiso de cumplimiento. Por eso, antes de firmarse un contrato, en el caso de que intervenga un notario y dé lectura a la escritura pública, el contratante va a manifestar que acepta cada una de las cláusulas ahí manifestadas. ¿Sí? Porque el negocio celebrado, si bien es cierto, va a cumplir con todos los requisitos formales de validez, una vez concluido la celebración del contrato, pues debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Definitivamente se espera que su cumplimiento sea desarrollado de acuerdo a lo pactado. En segundo lugar, existe un interés social. El interés social sobre la eficacia de las obligaciones contractuales. ¿Por qué? La sociedad cree en la obligatoriedad y eficacia del contrato. Cuando una persona contrata, lo hace con la certeza que la otra persona cumplirá sus obligaciones. Y en caso no lo hiciera, al haber quedado plasmado en un contrato, podrá reclamar en caso de incumplimiento y lo va a hacer ante un juez competente. Puede acudir a la Administración de Justicia, el Estado de Derecho, a través del organismo judicial, de la Administración de Justicia, puede exigir el cumplimiento de un contrato. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, donde hay un cumplimiento de pago de la renta, y en el contrato se estableció que con 2 meses de atraso en el cumplimiento del pago de la renta puede pedirse la desocupación del inmueble. Entonces, si se da este motivo, esta causal, puede acudir ante el juez correspondiente para pedir la desocupación del inmueble, que le sea devuelta su propiedad. Eficacia de las obligaciones contractuales. El contrato que genera derechos personales no puede ser opuesto a la generalidad de las personas. O sea, un derecho personal entre las partes. Un derecho personal en el cual se establece quiénes son los contratantes, a quienes se les puede exigir el cumplimiento del contrato, es solo a las partes contratantes. Dice, terceras personas no pueden negar su eficacia porque existe frente a ellos y tiene efecto jurídico. Por ejemplo, se celebró un contrato de arrendamiento por 1 año, pero el propietario del inmueble necesita realizar un negocio de compra-venta del inmueble, lo quiere vender el inmueble, sin esperar que concluya el contrato de arrendamiento porque le urge hacer el negocio. Entonces, ¿qué hace? Le cuenta al comprador
que vende el inmueble, pero que se encuentra ocupado por un inquilino. Entonces el comprador acepta comprar el inmueble en esa situación y que existe, tiene conocimiento de que existe un contrato de arrendamiento. Entonces, aquí, ¿qué sucede? El artículo 1894 del Código Civil dice, si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de ella al arrendatario mientras no expire el término del contrato. Ello demuestra la eficacia del contrato, en el cual el acuerdo de voluntades debe prevalecer. Por eso dice acá este supuesto. El contrato que genera derechos personales no puede ser opuesto a la generalidad de las personas, porque el conocimiento de la existencia del contrato, en este caso, se le hizo al comprador y él tiene que cumplir con este precepto que tiene nuestro Código Civil. ¿Qué es la intransmisibilidad? Es cuando no se transmiten obligaciones a los herederos o sucesores. O sea que obligaciones contractuales no se transmiten a los herederos. ¿En qué casos puede dar esto? Nuestro Código Civil dice que en el caso del mandato, termina con el fallecimiento del mandante o del mandatario. Artículo 1717, numeral 5 de nuestro Código Civil. ¿Qué sucede? Si una vez fallecido el mandante, el mandatario continúa utilizando el mandato para llevar a cabo negocios jurídicos. Por ejemplo, préstamos bancarios. Sigue utilizando el mandato para hacer préstamos bancarios. En ese caso, nuestro Código Civil dice que no se transmiten las obligaciones a los herederos. Es responsabilidad del mandatario el utilizar un mandato de un fallecido. Entonces ahí ya son responsabilidades ya personales del mandatario el utilizar un mandato de una persona que ya terminó su existencia. Puede rescindirse también el caso del arrendamiento. Dice que puede rescindirse por muerte del arrendatario, si sus herederos ya no desean continuar con el contrato. También nuestro Código Civil deja prevista esta circunstancia. Los herederos no se les transmite la obligación, a diferencia del caso anterior, que sí se transmitía la obligación de respetar el contrato, en este caso no. El artículo dice en el 1930, numeral 7 del Código Civil, que si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento, pues simplemente se lo comunica a los inquilinos de que ha fallecido el arrendatario. A eso se refiere la intransmisibilidad de obligaciones contractuales. Los modos de eficacia. Tenemos la eficacia constitutiva, que indica que a través del contrato se crea una relación jurídica que antes no existía. Por ejemplo, un contrato de mandato. Una persona decide, necesita un representante legal y el representante legal está de acuerdo en que celebren un contrato de mandato, entonces ahí dan una creación a una relación jurídica. Va a ser un mandato remunerado y acuerdan en celebrarlo. Entonces ahí es una
constitución de una relación jurídica. Puede haber una eficacia modificativa y esta se produce cuando hay una variación en una relación jurídica que ya existe, preexistente. Por ejemplo, existe un contrato de mutuo y ese contrato de mutuo está por concluir, pero la persona decide pedir una prórroga del plazo para cancelar la deuda y la otra parte está de acuerdo. Entonces puede haber una eficacia modificativa. Van a modificar el contrato y correr por más tiempo el plazo que se había acordado. Pero si por acuerdo de voluntad las dos partes están de acuerdo en modificarlo, pues se puede hacer. Por eso se llama eficacia modificativa. También existe la eficacia preceptiva. ¿A qué se refiere? Al pacto que existe entre las partes, en el cual se establece el conjunto de deberes, cargas, facultades, titularidades. Las partes van a ostentar como consecuencia de la relación jurídica existente entre ellas y si es el caso que puede existir. ¿En qué caso se da esto? Por ejemplo, cuando se celebra un contrato de constitución de una servidumbre voluntaria de paso y se establece que va a existir esta servidumbre, cuáles son los deberes, las cargas, las facultades, los derechos, en qué forma, en qué medida se constituye la servidumbre de paso, si va a ser continua o discontinua, si va a haber un pago mensual o anual sobre la servidumbre que se está constituyendo en servidumbre. En fin, todas las condiciones que pacten las personas, se va a llevar a cabo esas condiciones dentro de este contrato de servidumbre. O sea, ahí van a establecerse de qué manera se va a desarrollar ese contrato. La eficacia declarativa. Por el contrato se constata o bien se aclara una relación jurídica ya existente en un negocio anterior. Por ejemplo, ya existe un contrato de mutuo, pongámoslo nuevamente aquí. Existe un contrato de mutuo, ya se había celebrado, ya estaba funcionando el contrato de mutuo, pero existió, por ejemplo, un error en algún aspecto de las cláusulas del contrato. O sea, se había dicho que el préstamo iba a ser por 10,000 quetzales, pero no, es por 50,000 quetzales. Entonces, tiene que hacerse una escritura de ampliación que establezca realmente cuál era el monto contratado. Entonces, eso se llama eficacia declarativa. Existe también la eficacia extintiva, cuando deja de existir una relación jurídica preestablecida. Su finalización, para dar por terminado una relación jurídica, un negocio jurídico celebrado, contrato de mutuo también aquí, se termina de pagar el préstamo, entonces tiene que solicitarse el documento que demuestre que ya concluyó el pago. A eso se le llama carta total de pago. Entonces, esa es una eficacia extintiva. Y ahora pasamos al principio de relatividad del contrato. ¿A qué se refiere este principio? A que el contrato vincula a las partes, creando derechos, facultades y obligaciones. Las partes, por decisión propia,
han celebrado los contratos, salvo que hayan otorgado por mandato a través de su representante. El contrato es por principio relativo, ya que vincula a través de la reglamentación establecida en las cláusulas del contrato directamente a las partes contratantes, que han establecido esas cláusulas procedente de la autonomía de la voluntad. Ellas solas han decidido qué plasman en el contrato. Únicamente corresponde a las partes contratantes la existencia de ese contrato, sin que por consiguiente pueda generar derechos u obligaciones respecto a otras personas, o puede atribuírseles un alcance general, ya que corresponde a derechos entre particulares. ¿Qué dice este principio? El principio de la relatividad del contrato dice: cuando se celebra un contrato, las partes obligadas son las que han contratado. Pero como hemos mencionado anteriormente, hay casos en los cuales personas que no han celebrado el contrato también se ven vinculadas al mismo, como en el caso de los herederos, de los sucesores, ¿verdad? La relatividad del contrato tiene su fundamento en el mismo contrato, en ser manifestación de la autonomía de la voluntad. Solo vincula libremente al que lo quiso hacer. Ninguna persona puede estar vinculada por decisión de otra, sin que la hayan autorizado previamente, como en el caso de otorgarse una representación legal, ¿verdad? También vincula a los herederos los efectos del contrato, ya que continúan con las obligaciones del causante, conforme al artículo 1529 del Código Civil. Dice: los derechos y obligaciones de los contratantes pasan a los herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte de la ley, de la convención o de la naturaleza misma del contrato. Respecto a que resulte contrario a la ley, o sea, ya interpretando lo indicado en el artículo anterior. Por ejemplo, si el que fallece gozaba de una pensión alimenticia al morir, el obligado ya no tiene obligación de seguir prestando los alimentos a sus herederos, pero sí son derechos personalísimos. Si son menores de edad, por supuesto que sí tienen derecho a que se les cubra lo relativo a sus alimentos, pero únicamente hasta donde alcancen los bienes de la mortuaria. Pero si los bienes no son suficientes, pues ya no se transmite la obligación de pagar alimentos, porque el heredero no responde con sus propios bienes. En el caso de la convención, cuando hubo un acuerdo de voluntades entre los contratantes, se refiere a derechos y obligaciones nacidas de un contrato, que por su naturaleza son intransmisibles, concedidas específicamente a favor de determinada persona. Ya hablamos de la intransmisibilidad, ¿verdad? Entonces, si son obligaciones personalísimas, son intransmisibles. También tenemos, por ejemplo, el caso del usufructo vitalicio, o bien el derecho de habitación. Son derechos reales de mero goce. ¿Qué pasa aquí? Tanto el usufructo vitalicio como el derecho de habitación, al fallecer el que goza de dicho derecho real, el propietario del inmueble ya no tiene obligación de continuar prestando este derecho real a sus herederos, porque esa obligación es
intransmisible, no se puede transmitir, ¿sí? Porque tanto el derecho real de usufructo vitalicio como el derecho de habitación son derechos personalísimos que no se transfieren a sus herederos. Por la naturaleza misma del contrato, se refiere a disposición testamentaria en la cual el testador también expresamente libera de obligaciones a un determinado legatario. Y en ese caso, definitivamente la disposición testamentaria es de cumplimiento obligatorio, siempre prevalece la voluntad del testador, y si el testador libera de obligaciones a un legatario, pues se da cumplimiento a ese contrato. Ahora pasamos a la eficacia del contrato respecto a tercero. Como hemos dicho, un tercero es todo el que no es toda persona que no es parte en un contrato. Es todo el que no es parte en un contrato. O sea, la persona que no es parte en un contrato es un tercero. Son personas extrañas al contrato. También las personas que están presentes en el acto son terceros, porque pueden estar presentes sin ser verdaderamente parte, es decir, sin asumir personalmente compromisos y sin estipular derechos en su favor. Por ejemplo, el caso del notario autorizante del contrato. Él es un tercero, porque él está presente y con su fe pública, él da fe de que quien firmó el contrato son los contratantes. También los testigos, como en el caso de un testamento, que es requisito que intervengan testigos a la hora de la celebración de un testamento. Ellos son parte, son terceros, no son partes, porque el otorgante es solo el testador, pero son terceros porque ellos dan fe de que fue voluntad del testador lo que se plasmó en el testamento. O sea, los terceros son los que concurren exclusivamente representando a una de las partes. O sea, intervinieron en la celebración de un negocio jurídico, en ese caso, el ejemplo del testamento, un negocio jurídico unilateral, pero sí son terceros las personas que estuvieron presentes en la celebración de ese testamento. La eficacia del contrato respecto a terceros. Hay eficacia respecto a terceros cuando el contrato incide y afecta de alguna manera respecto de la situación de personas que han sido totalmente ajenas a la realización del contrato y que no son tampoco destinatarias de sus declaraciones. Por ejemplo, se celebra un contrato de arrendamiento en el cual se establece la cláusula de que permite el subarrendamiento. En este caso, el contrato lo celebraron A y B. En ese caso, cuando se da el subarrendamiento, ya no interviene el arrendante, sino solamente la persona que está siendo inquilina del inmueble con el subarrendatario. Pero la eficacia del contrato consiste en que el subarrendatario, por ser el ocupante del inmueble, debe cumplir con las obligaciones que se hayan establecido en el contrato celebrado. Tiene que cumplir con el pago puntual, con el pago de todos los pago de la renta, el pago de todos los servicios del contrato, del inmueble, en fin. El subarrendatario está sujeto a todas las condiciones establecidas en el contrato. A eso se refiere es la eficacia del contrato respecto a tercero.
a un tercero que no intervino en la celebración del contrato de arrendamiento, pero como subarrendatario sí va a dar cumplimiento a todo lo pactado entre las partes. Tenemos contrato a favor de tercero, o sea, el beneficiario del contrato va a ser un tercero. Generalmente los efectos del contrato comprenden exclusivamente a los contratantes, pues solo a ellos favorecen las obligaciones convenidas. Sin embargo, hay situaciones excepcionales en las cuales los efectos se extienden a terceros. Una de esas situaciones es la llamada estipulación a favor de tercero, denominada como contrato a favor de tercero. Hay una persona ajena a las partes contratantes y que además tampoco estuvo representada en ninguna de ellas en la celebración del contrato y que sin embargo obtiene un beneficio nacido de ese contrato del que no forma parte. Por ejemplo, como mencionaba en el contrato de seguro, cuando se celebra un contrato de seguro de vida, pues simplemente es un contrato establecido entre el contratante y el representante de la aseguradora. Incluso son contratos que ya están de adhesión, le llaman a esa clase de contratos, porque ya son preelaborados. Esos contratos establece las condiciones que debe pagarse puntualmente, en fin, hasta seguro, hasta examen médico se le practica al asegurado. Y en ese caso, él establece quién va a ser el beneficiario en el caso de que se diera el siniestro de su fallecimiento. Esa persona que es declarada beneficiaria en esta clase de contratos es el tercero a favor de quien se celebró el contrato de seguro, por ejemplo. Es el beneficiario, pero el beneficiario es libre de aceptar si acepta o no el beneficio que a su favor fue estipulado por las partes. Por supuesto, un beneficiario no se le puede obligar a que reciba el beneficio que ha quedado plasmado a su favor. Cuando el contrato es a favor de tercero, una persona llamada estipulante contrata con otra al que se le denomina promitente, que este último realice una prestación a favor de un tercero llamado beneficiario. Ejemplo, el contrato de seguro de vida en el cual el beneficiario es el cónyuge o sus hijos. Si el contrato contuviere alguna estipulación a favor de tercero, éste podrá exigir su cumplimiento. El beneficiario va a tener derecho a exigir el cumplimiento del contrato. También existe otro ejemplo que les puse yo aquí. El padre que vende una propiedad de él era el propietario, y establece en el contrato que el pago del precio debe hacerse a favor de su hijo. El hijo no era propietario, pero va a recibir el precio del valor del inmueble porque así lo establece su padre. El hijo no ha intervenido en nada en dicho contrato, pero si esa fue la condición de pago, pues así va a ser a la hora de una compra. ¿Cuáles son los elementos de esta clase de contratos a favor de terceros? El estipulante es la persona que establece el beneficio. El promitente o deudor es la persona obligada a pagar el beneficio.
Y el beneficiario es la persona que acepta recibir el beneficio. Ejecución es tercero a favor, o sea, el beneficiario es el que va a recibir el beneficio del contrato. El tercero dice el derecho de exigir al deudor el cumplimiento de la obligación corresponde al estipulante, o sea, en este primer ejemplo es el que contrató, es el que va a exigir el cumplimiento de la obligación al deudor, ¿verdad? Igual derecho compete al beneficiario cuando así resulte del fin contemplado en el contrato. En el caso, por ejemplo, del seguro de vida, el beneficiario hace el reclamo correspondiente. Al estipulante es a quien compete exigir el cumplimiento del contrato. Le corresponde también la potestad de exonerar al deudor. También el liberarlo de obligación de pago corresponde al estipulante, a quien contrató, ¿verdad? Si se dejara exclusivamente al beneficiario el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, solo él podrá exonerar al deudor. O sea, depende la condición de la cláusula contractual, como haya quedado establecido. Puede darse el caso que solo el beneficiario puede exonerar al deudor de pago, ¿verdad? El estipulante podrá sustituir al beneficiario únicamente en el caso de que se haya reservado ese derecho. Depende el contrato y la cláusula conforme lo haya pactado. El que vimos es contrato a favor de tercero. O sea, quien va a recibir el beneficio del contrato es el beneficiario. Ahora vamos a ver contrato a cargo de tercero. Es cuando se conoce el compromiso que asume una de las partes en un contrato de obtener el consentimiento de un tercero para la concertación de un acto jurídico o el cumplimiento de una prestación imponiéndose una pena si fracasa. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, se hace un contrato de préstamo. Se va a pedir un préstamo a un banco. Y le dice el banco, le presto los 10,000 quetzales, pero como me tiene que dar una garantía de que va a cumplir con el compromiso de pago. ¿Qué sucede? No tiene bienes que dar en garantía. Entonces, solicita a un tercero que sea su fiador para cumplir con esa obligación. Entonces, de eso se trata este contrato a cargo de tercero. Quien va a dar la garantía es un tercero. Cuando la eficacia del contrato respecto de tercero incide y afecta de alguna manera respecto de la situación de personas que han sido totalmente ajenas a la realización del mismo. Quien prestó es otra persona, pero quien va a ser el garante es el tercero. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo aquí. La disposición testamentaria en la cual asigna obligación al tercero legatario. También, y como hemos dicho, en los testamentos hay testamentos condicionales en la cual el testador puede dejar como disposición de última voluntad una obligación a algún legatario, algún compromiso de obligación, por ejemplo, de dar una mensualidad a favor de alguna persona, ¿verdad?
Si el legatario acepta esa obligación, pues acepta el legado, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de tercero a cargo? Aquí recibe el nombre de promitente, promisario y tercero. El promitente es la persona que sin previa anuencia de un tercero promete que éste cumplirá una determinada prestación que interesa al promisario. La promesa consiste en que el promitente hará las gestiones necesarias para que el tercero acepte la obligación. O sea, fue a hacer el trámite de préstamo al banco y establece que la garantía la va a dar un tercero. El promisario, la persona a quien se promete el cumplimiento de la prestación por el tercero. Y el tercero, la persona que sí acepta cumplir la prestación. Por supuesto, el ser fiador, el dar en garantía incluso su propio, un bien inmueble, eso es un derecho del tercero que es absolutamente libre de aceptar o no ese compromiso, por razón de que el promitente no le representa en ningún sentido, ni ha obtenido previamente su anuencia. Entonces, el tercero va a decidir si va a ser fiador del deudor o bien si va a dar en garantía un bien inmueble para cumplir con la garantía de la deuda que se está negociando, ¿verdad? Pero es un acto libre. Por eso es un tercero que va a asumir la responsabilidad contractual de otra persona. ¿Qué efectos tiene esto? El tercero es libre de aceptar o no ese compromiso. Si no acepta, el promitente tiene la obligación de indemnizar al promisario los daños y perjuicios que la negativa le cause. Y si acepta, adquiere la obligación de cumplir la prestación a favor del promisario. En este caso, el promitente queda liberado frente al promisario. Ya. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. ¿Qué les pareció el tema? Bastante interesante, licenciada. Los Aprovechando la interrupción, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Gerson. Cuando hablamos, usted estaba mencionando en una parte del tema que existe la eficacia extintiva cuando deja de existir una relación jurídica, tras establecida su finalización para dar terminada una relación jurídica, un negocio jurídico celebrado en contrato de mutuo también. Aquí se termina de pagar el préstamo, entonces se tiene que solicitarse un documento que se muestra que ya se concluyó el pago y esto se le llama carta total de pago. Mi pregunta es, ¿esta carta total de pago es el famoso finiquito que se le dice o es diferente? Bueno, sí, un finiquito también es un documento con el cual acredita usted que ha concluido determinado compromiso. Lo que sucede cuando es un contrato de mutuo, se le llama carta total de pago, porque en el registro general de la propiedad, si tiene una hipoteca ahí inscrita, este es el documento que tiene que llevar para que el registro inscriba que ya fue pagada la totalidad de la deuda y que libera de hipoteca el inmueble. Ok, ya entendí, licenciada. Para efectos registrales, ¿verdad? Ahora un finiquito le sirve a usted, por ejemplo, usted le paga a un trabajador todas sus prestaciones y todo, no le debe nada. El trabajador le va a firmar a usted un finiquito
para que el día de mañana no lo va a demandar, ¿verdad? Si usted ya le canceló todo. Entonces usted con el finiquito va a demostrar de que sí le pagó la totalidad. Es un documento con el cual va a acreditar que pagó la totalidad de lo que le debía, ¿verdad? Entonces le extiende un finiquito. Gracias, Pero yo licenciada. mencioné carta total de pago porque eso es lo que se hace para llevar al registro general de la propiedad, ¿verdad? Pero el finiquito Gracias. también es un comprobante de determinación satisfactoria por las dos partes de una relación contractual también. Ujú. Gracias, muy amable. La orden, buenas noches. ¿Quién más desea preguntar? O los cansé con el video. Pero hoy sí aproveché porque el jueves no tenemos clase. Van a estar ustedes celebrando las actividades de nuestro país, ¿verdad? Abner, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Espero que esté bien. Tengo una duda. Eh, por ejemplo, si una empresa en un contrato establece de que una empresa hizo un contrato con una persona en la forma en que le da un préstamo, le presta ese dinero, pero dice de que si usted trabaja con la empresa por cierto tiempo, por ejemplo, un año, y si cumple ese año con la empresa, el empleador, pues a su criterio, establece si le puede condonar la mitad de la deuda. También sería un finiquito. ¿Y qué pasaría si la empresa no le da el finiquito? ¿Qué pasaría en ese caso? Solo deja de descontarle la cantidad de dinero que les contaba mensualmente. Bueno, mire, usted me está planteando un caso que no es común en una relación patrono-trabajador, ¿sí? Yo le comento eso, licenciada, Eso, porque sí. yo le comento eso porque, bueno, es un caso que es propio, porque yo trabajo para una empresa en la que la empresa vino y yo tenía un nivel en el idioma francés. Ujú, Entonces ellos pagaron una academia. Entonces ujú. en este curso de la academia yo no trabajé. Entonces ellos me daban una cantidad de dinero, Lo becaron, digamos, le dieron esa beca exactamente, para capacitarlo. no solo me dieron la beca, sino que me daban Un dinero. compromiso, sí, Me daban dinero así como que ellos me estuvieran pagando mensualmente para ya, que yo pudiera sobrevivir en ese tiempo. Entonces, sí. em, pero después en el contrato dijeron de que, bueno, si yo duraba un año trabajando con ellos, entonces de que después de ese año ellos, a su consideración, podrían condonarme la deuda. Entonces, Ah, ahorita voy a cumplir bueno, el año. Ahorita voy a qué cumplir el año. excelente. Entonces, Pues mire, yo realmente es una empresa que vio en usted cualidades especiales para, para ellos, pues tener una persona capacitada para lo que ellos necesitaban. Por eso ellos invirtieron en su capacitación. Y por supuesto, firmó usted, me imagino que algún compromiso, algún convenio de que les iba a trabajar a ellos, ¿verdad? sí, Me exactamente. imagino. Sí, Pero digamos, eso porque es un negocio que la empresa celebró con usted, ajá, pero sí. no es común en una relación laboral, pues. No es Ahí común. sí que lo capacitó y la verdad que la capacitación ya es suya, pues. Eso no, usted no les podría devolver su capacitación, No, pero no, sí hubo un gasto, ¿verdad? ujú, o sea, Para ellos, prepararlo. ajá, y ellos me daban un cierto dinero mensualmente para que yo pudiera sobrevivir, Mm, pero ellos después de cuando hicimos el contrato ya para trabajar formalmente, ellos estipularon en el contrato que pues si ujú. duraba un año trabajando con ellos, pues que entonces ellos podrían condonarme la mitad de lo que ellos me dieron. Y Entonces, pues, ni modo, ¿verdad? Ellos llevaban cuentas de lo que invirtieron en su capacitación. pero para la Que por lo condonación. que me dice usted, sí, la condonación es un perdón, ¿verdad? A la deuda. Exactamente. De, Entonces de- yo ahorita lo que me pregunto es, digamos, si ellos me condonan la deuda, ¿ellos me tendrían que dar un finiquito o solo ellos tendrían que dejar ya de descontarme me, mensualmente la... me imagino que tiene que haber un comprobante de que ya cumplió usted
con el compromiso que había adquirido con el patrono, ¿verdad? Ah, así, Las así dos funciona. partes, un documento que hubiera para las dos partes. Ah, ok. Y por supuesto, yo lo felicito porque aprovechó el beneficio que la empresa le está ofreciendo. Muchas gracias, licenciada. Sí, Sí, y debe ser una buena empresa. Seguramente es una buena empresa que, que invierte pues en la capacitación de personal, ¿verdad? ¿No es sí, call sí, center o algo así? No. sí, es un call center que se llama Telus International. Ah, ya. Sí, Ajá. pues es una empresa internacional. Ujú. Es Sí, un call center, sí. sí, ellos le dan la Pero usted oportunidad. aprendió bien el francés. Yo aprendí francés por mi cuenta, un nivel en el que ellos se dieron cuenta pues, que en la academia lo podía perfeccionar. Entonces, ellos se dieron cuenta, me contactaron y me ofrecieron Ay, la mire, academia. qué buena oportunidad la de los idiomas, ¿verdad? Sí, sí, la verdad Yo que sí. cuando estudié no se le daba importancia a los idiomas, ¿verdad? Pero ahora, como está los negocios a nivel mundial y han crecido tanto con toda la comunicación que tenemos, ¿verdad? Pues ahora los idiomas son sumamente importantes. Y si usted tiene la facilidad de aprender idiomas, puede aprender otros. Sí, 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 la verdad que sí, sí, hay más oportunidades para aprender más idiomas. Eh, Solo una pregunta, licenciada. ¿Qué Y después pasaría? especialista como abogado en Derecho Internacional. Su A la verdad, especialización. Qué bueno, sí. Bueno, licenciada, sí. una última pregunta. ¿Y qué Sí. pasaría si, digamos, ya en recursos humanos uno pide como que un comprobante de que ya se terminó con la deuda, pero solo ellos dicen, no, no te preocupes, solo ya no te vamos a descontar, solo con que ya no me descuenten, Bueno, ahí terminaría la obligación. sí, mire, ¿usted tiene copia del contrato o no le quedó copia del contrato? Ni le Sí, tomó foto. sí, sí, ajá, Bueno, hay que leer el contrato. ujú, Sí, le sugiero que lo lea. ok. Entonces, ¿qué dice ahí en el contrato? Es lo que, lo que le mencionaba, dice que después de trabajar un año, de haber trabajado un Bueno, año con él, entonces mm, ya se cumplió. Nosotros le llamamos a eso cláusula de compromiso, ¿sí? Hubo un compromiso, una condición, cumplimiento de la condición. Entonces, si ya transcurrió el tiempo, ya se dio cumplimiento a la condición contractual, ¿verdad? ok, así es Ujú. como funciona, ok. Sí, Muchas eso gracias, era licenciado. una condición, ¿verdad? Ok, Transcurrió el tiempo y ya se cumplió. ok, muchas gracias, Ujú. licenciada. Gracias. Bueno, de nada. Eh, ¿Quién me quería preguntar? Samuel, buenas noches. Ay, perdón. ¿Quién me quiere preguntar? Yo no le quería preguntar, pero A gracias, ver, licenciada. Buenas Samuel. noches. Bueno, buenas noches, Samuel, dígame. No, licenciada, yo no le Ya tengo, no, yo ya no. no le tengo ninguna pregunta, pero es que usted me estaba cediendo la palabra, Ah, entonces digo, bueno, qué bueno, Samuel. Está bien, gracias. gusto de verlo. A ver, le estaba levantando la mano, tampoco. Ninguno, ya todos se cansaron. Ay, qué alegre. Nos vamos a descansar entonces. Que tengan unas fiestas patrias muy bendecidas, pues, para ustedes. Siempre les pondré su